Ahora sí, cuando esta segunda bobina se energiza, acá ya sale una corriente. Bien, normalmente esto funciona con corriente alterna. Corriente alterna y aquí tengo la salida corriente alterna. Entonces, si tengo aquí la entrada, que les digo? 110 voltios. Bueno, 120 es por lo regular lo que nos aparece, 120. A la salida, dependiendo la cantidad de vueltas que tenga, el calibre del cable, pues va a variar el voltaje a la salida y el amperaje también. Eh, Normalmente los transformadores van a venir en 12 voltios, en 6 voltios, 24 voltios, ¿sí? Algunos de 9 voltios. Y el transformador es el que hace eso, ¿ok? Por eso nos dice transformador. ¿Y qué hace? Transforma un voltaje determinado a otro voltaje determinado. Y todo esto va a depender de la cantidad de vueltas que esto tenga. Prácticamente esto es un cable enrollado. ¿Por qué es eso? Es un cable enrollado. Sin embargo, la corriente va a tener que viajar por cada una de las espiras, eh, lo cual va a hacer que se cree el campo. Si el cable, digamos, no fuese un cable esmaltado, la corriente viajaría de forma lineal. ¿Por qué razón? Porque la corriente todo el tiempo busca la forma más rápida, la que presente menos problemas para ser atravesada. Ay, no, este color ahí está, el amarillo. Bien. Entonces, si la corriente entra por acá, va a seguir aquí cada una de las espiras hasta que llegue al final, al final y al final. Y va a seguir cada una, cada una, cada una, hasta que llegue a la parte de abajo, a la salida. Sin embargo, si este cable está malo con respecto al protector, al esmalte que tiene, lo que va a pasar es que la corriente va a iniciar por acá y de alguna manera va a brincar de forma directa hacia acá. Aquí sí tenemos una muy grande posibilidad de que haya un cortocircuito, ¿sí? A pesar de que cuando está con las espiras correctas, el material está correcto, no tiene ninguna fisura, por esta parte conectamos la fase, que sería nuestro positivo, y por la otra parte el neutro, que sería nuestro negativo, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esto va a crear su inductancia, ¿sí? Va a haber cierta resistencia. Esta primera parte pues genera su campo magnético y listo. O sea, no se quemó, no pasó nada. Pero es por la cantidad de vueltas que esto tiene. ¿Sí? Y solamente y solo cuando esto está malo, que la corriente viaja de forma lineal, ahora simplemente es un puente, ¿sí? En forma lineal se comporta como un puente, ¿sí? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando pasar la parte positiva hacia la parte negativa, lo cual en electricidad o en electrónica normalmente es un cortocircuito, haciendo que este componente muy probablemente se rompa, o sea, el alambre, el cablecito se rompa, o pueda llegar a dañar el fusible o algún transistor o algo adicional que se encuentre en nuestro circuito. No necesariamente esto, puede que el cable sea lo suficientemente grueso y soporte la descarga, pero otros componentes van a ser más pequeños, más delicados y simplemente pues no van a dejarse. Ahora, la relación que esto vaya a tener va a depender de la cantidad de vueltas que haya aquí en la parte secundaria, ¿sí? Para esto, ustedes retiraron transformadores. ¿Sí recuerdan que tienen algunos transformadores los cuales se retiraron? Que son, bueno, vamos a poner el de PC. Vamos a ver. Solo el transformador de PC. Ok, son como amarillos. Pero no, aquí está. Así como estos son los de las computadoras. Ok, no es que solo estos existan, o sea, hay muchos más grandes, hay mucho más pequeños, hay de tamaños. Aquí está, tenemos el transformador. Ahora, el transformador como tal, si ustedes pueden notar, simplemente tiene un núcleo. El núcleo de este transformador, si mal no estoy, es de ferrita. El núcleo es prácticamente todo el cuadrado que tenemos acá. Todo este cuadrito que está aquí alrededor de, es el núcleo de ferrita, esto que está aquí abajo, ¿eh? Este es un núcleo. Este lo que hace es evita que todas las ondas viajen más allá y solamente queden aquí. Que solo aquí que se concentre todo para tener un mejor aprovechamiento de la energía. ¿Sí? Luego
del ¿cómo sería esto? Del núcleo que tengan, que en este caso les dije es ferrita, vamos a tener acá en esta parte amarilla los dos bobinados, ¿ok? Básicamente tenemos la bobina primaria, ya sea abajo, ya sea arriba, y la bobina secundaria, de igual forma, ya sea arriba, ya sea abajo. Eso es lo de menos. Inclusive podemos nosotros tener una bobina aquí adentro y podemos tener una bobina por fuera de esta, aquí por fuera. ¿Sí? Normalmente, pues no importa que estas dos bobinas se toquen entre sí. ¿Por qué? Este alambre que tienen o con el que están hechos es un alambre esmaltado. Y si no me creen, desarmen una bobina y se van a dar cuenta que si ustedes tratan de medir continuidad en la parte del medio del cable, no van a lograr obtener continuidad, pero sí van a poder tener continuidad si miden ahora en los extremos. Aquí donde vemos que tiene estaño, ahí sí van a tener continuidad. ¿Por qué? Porque ya no tiene forro. El forro habitualmente es como color amarillo, sí, como que fuera cobre, se mira, ¿sí? Como que estuviera pelón, solo que tiene brillo. Ahora, ¿cómo vamos a medir esto? Para medir un transformador, lo que vamos a hacer es, vamos a ver la cantidad de patitas que tiene, ya sea arriba, ya sea abajo. Aquí abajo tenemos 5, arriba tenemos 4. Entonces vamos a hacer prácticamente eso, 5 y 4. Colocamos nuestro rectángulo y colocamos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Que son mis 5 patitas que van por la parte de abajo. Y arriba tiene 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Hasta aquí, eso es lo que tengo nada más, la cantidad de patitas. Ahora, lo que tengo que hacer es identificar estas patitas, cuáles van en pareja. ¿Sí? ¿Y cómo hago esto? Al momento de colocar el multímetro en modo de continuidad, sabemos que continuidad es el punto y los 3 pequeños arcos que tenemos, o si no tenemos continuidad en la medición de diodo, ¿sí? Cualquiera de las dos escalas está bien, nos tiene que marcar algún valor, nos tiene que marcar continuidad. Cuando nos marca acá continuidad, efectivamente sabemos que esas dos patitas están tocando entre sí, internamente hablando. Así que para esto vamos, bueno, aquí está mi transformador. Bueno, este tiene 2, 4, 6 y 3 arriba. Espérame, voy a pasarme el paint. Aquí. Pam, pam, pam. Entonces yo tengo prácticamente el mismo rectángulo. Este transformador que tengo acá, ahorita lo voy a enfocar. Tiene solamente 3 patitas por arriba, una patita, 2 patitas, 3 patitas. Y tiene por abajo 6 patitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 patitas. Adicional estoy viendo que por la parte de abajo donde están las 6 patitas sale un gran cable. Este cable que sale lo vamos a dejar para después. Vamos a dejar ahorita solo las patitas. Ahora, el multímetro, como les indiqué, en modo continuidad, aquí lo único que vamos a hacer es siempre colocar las puntas de prueba en el lugar que corresponde, que si en positivo, que si en negativo del multímetro, eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a quitar esto. Bien, creo que ahí se mira. Aquí ¿cómo se llama esto? En el transformador realmente no importa la polaridad que tengamos, no importa dónde pongamos más, dónde pongamos menos. ¿Por qué? Porque no es polarizado esto, es simplemente un cable que está enrollado. Ahora, voy a medir los dos extremos ahorita a ver qué sucede, extremo a extremo, que sería el extremo de este lado de acá y el extremo de este lado de acá. Vamos a ver qué pasa. Oh, ni siquiera lo he encendido, no va a pasar nada. Ahora sí. Ok, los extremos no me marcan continuidad. Ok, este con este no están unidos. No, yo podría decir que aquí ve, no están unidos. Ahora, voy a tomar el primero y voy a tomar el que le sigue acá.
Ok, aquí sí tengo continuidad. En estos dos tengo continuidad. Así que desde acá pasa una bobina, la cual llega hasta acá. ¿Sí? Vamos a medir ahora el que sigue, que sería prácticamente este. ¿Ven? A ver qué pasa con este. Ok, no hay nada. En este no hay nada. Perfecto, voy a ir ahora al que sigue. Según esto tampoco hay nada, voy a ir al que sigue acá. Y no hay nada. En teoría solamente estos están conectados, estos dos de acá. Ahora vamos a ver si los tres de acá y este de acá están conectados, los cuatro en conjunto, o simplemente hay otras dos parejas acá en estos, ¿sí? Ahora voy a colocar en el último mi punta de prueba y voy a colocarlo el otro extremo de la punta de prueba o la otra punta de prueba en el segundo pin. Ok, tengo continuidad. Tengo continuidad. Entonces, este de aquí está unido con esta patita de acá. Estas dos están unidas entre sí. Ahora, siempre el último con el tercero. Hay continuidad. Con el cuarto, hay continuidad. Perfecto. Aquí tengo un valor. Esto viene a la misma bobina y este de aquí viene a la misma bobina. ¿Sí? Perfecto. Ok. A estas pequeñas porciones que tenemos por acá en el medio, normalmente se le conoce como tap. T de tomate, A de árbol y P de papá. Tap. Bien. Aquí tenemos dos, por lo tanto no podríamos decir que hay un tap central específicamente. ¿Sí? Desde este punto y este punto, pues va a haber cierta diferencia eh, de, de ohmios. La resistencia va a variar entre uno y otro. Ahorita lo tengo en continuidad, lo voy a pasar a ohmios a la escala de 200. Vamos a ver qué pasa. 1.8, el que sigue me marca 1.7, el que sigue me marca 1.6. ¿Sí? Entonces no hay mucha diferencia. Aquí 1.6 ohmios, 1.7 ohmios y 1.8 ohmios. ¿Sí? Va de más cerca a más lejos. Bien, tengo prácticamente aquí abajo los dos devanados, sí, los dos, no sé si son de la parte primaria o de la parte secundaria. Lo único que sé es que ya pude identificar aquí abajo. Ahora, esto que acabo de identificar es básicamente uno que viene solamente acá y el otro que viene acá, baja, continúa, vuelve a bajar, continúa, continúa, continúa y baja nuevamente. Aquí están las dos partes que tengo aquí arriba en color verde. Más o menos esa sería su estructura. Ahora, nos faltan los tres que tengo por la parte de arriba. Igual voy a hacer continuidad entre los dos extremos y luego el primero con el segundo. Y entre extremos, sí tengo continuidad y tengo resistencia de 1,9. Quiere decir que entre este extremo de acá y este otro extremo de acá hay continuidad. El del centro vamos a verlo si tiene continuidad y si tengo continuidad. Ok, aquí suena y aquí suena. Quiere decir que este es un tap central, este de aquí. Por tanto, este de aquí arriba vendría siendo prácticamente así. Bien, ¿cuántas bobinas tenemos en este transformador? 3 bobinas. Ahora, vamos a ver. Ok, estoy viendo que... Ok,
Estos 4 que tengo acá, ¿se recuerdan que les había dicho que había un conjunto de cables que venía y salía aquí un gran, es un cable grueso realmente? Que lo tenemos es este cable que está aquí, que da la apariencia de hecho de ser más grueso por el hecho que tiene como un protector blanco. Puede variar ese protector, pero esto de acá ya me di cuenta que realmente tengo el conector acá que tiene muchos cables internamente y esto de aquí lo que hizo fue tomar un cablecito de por acá, un cablecito de por acá, un cablecito de por acá y un cablecito de por acá. Prácticamente aquí salen 4 líneas y llegan hasta este punto. ¿Sí? Es posible que aquí se alimente, es posible que no, pueda que la corriente vaya hacia esa dirección. No tengo idea cómo sea realmente, pero esto es lo que tenemos hasta ahorita. Ahora, con esto de poder identificar la parte, bueno, no la parte, sino las bobinas que hay en nuestro transformador, va a poder permitirnos el poder probarlo, porque hasta ahorita yo sé que sí tiene los devanados correctos. Que funcione realmente o que no funcione, no tengo idea. Solo me di que haya continuidad entre todas sus patitas y todas tienen que tener continuidad con algún otro punto. ¿Con qué punto? Cualquier punto que sea, no importa. ¿Sí? Inclusive el pin de arriba pudo haber tenido continuidad con un pin de abajo. Sí, podría decir, bueno, este pin de aquí casualmente tuvo continuidad con este pin de aquí abajo, no importa, pero la idea está en saber identificar el transformador. Ustedes tienen 3 transformadores, que es uno grande y 2 más pequeños. Sí, es raro que hayan 2 grandes y uno pequeño. Algunas ocasiones vamos a tener, sí, uno grande y 3 pequeños. Normalmente son 2 pequeños. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, no vamos a hacerlo, sino les voy a comentar esto. Miren, para probar este transformador o cualquier transformador, lo que deberíamos de hacer nosotros sería, colocamos una roseta que es donde conectamos un foco. Okay, ¿sí recuerdan que en algún momento les dije algo sobre una roseta? ¿Para qué era? Cuéntenme. Donde colocamos un foco, les dije, ¿para qué? Y aquí un foco de filamentos. Pues sí, cuéntenme, ¿para qué colocamos la roseta? ¿Para qué colocamos el foco? Tal vez no en el transformador, sino en el otro componente que les dije, porque les mencioné otro componente. Vamos chicos, recuerden, ¿para qué fue? Recuerden, les dije que sacamos un cable de aquí y sacamos un cable por aquí. ¿Y qué es lo que hacíamos con esto? Tun, 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 tun. ¿Qué hacemos? Vamos a ver qué dice el amigo. Ok. Les recuerdo, chicos, cuando nosotros tenemos los capacitores, estos tienen energía. Esta sería la forma correcta de descargar, tomar el cable, colocar una punta acá y colocar la otra punta en el otro extremo. Si esto tiene suficiente energía, el foco que tengo acá va a encender, ¿ok? Vamos a utilizar el mismo principio del foco, pero los cables van a variar un poquito, no mucho. Bien, los cables los tengo acá. ¿Y qué voy a hacer? Un extremo lo voy a conectar a mi espiga, ¿sí? La cual va al tomacorriente de 110 voltios, una punta. De aquí tiene que salir otra punta, pero esta punta no va a venir aquí. O sea, no, no, no. O sea, si hago esto, el foco enciende. Lo que voy a hacer es voy a tomar acá esto y
Listo. Cuidadito acá. Esta punta que está aquí tiene 110 voltios. Sí, cuidado. Esta punta ya tiene voltaje. Entonces tengo aquí las dos líneas. Ahora, tomo el transformador, ¿sí? En una de sus dos partes y simplemente hago mi conexión. Conecto mi cable acá y conecto mi cable acá. ¿Bien? ¿Esto para qué lo voy a hacer? Para identificar mi parte primaria. Tal vez algunos transformadores que compremos en alguna tienda directamente. Sí estoy compartiendo el Paint, ¿verdad? Ok, sí. Que a veces cambio de ventana y no comparto, se me olvida. Pues sí, esto nos va a servir para identificar nuestra parte primaria de nuestra parte secundaria. ¿Sí? O del el bobinado primario con el bobinado secundario. Bobinado secundario estaría en esta parte. Pero, ¿qué pasa si yo lo pongo al revés? Suponiendo que el transformador me permita colocar aquí 120 y a la salida tenga 12 voltios, ¿ok? Y lo conecto de esta manera. Esto obviamente lo conecto a la luz, a la electricidad. Entonces, ¿qué va a pasar? El foco realmente no va a encender. ¿Por qué? Porque toda la energía va a viajar por medio del cable y va a llegar aquí, al bobinado. Y la otra línea va a venir hacia acá, va a pasar por acá, pasa por el bobinado que está aquí dentro del foco, atraviesa el foco, continúa la corriente y llega hasta esta parte. Cuando se choca esto ya generan aquí las ondas para que la otra bobina, la bobina que está a la par, agarre esta energía y ya transforme la energía que está recibiendo a un voltaje ya sea superior o inferior. Okay. Ese sería su funcionamiento para saber cuál es el devanado primario y cuál es el devanado secundario. Ahora, ¿qué pasa si en este momento yo vengo y coloco aquí la parte de 12 voltios del transformador y del lado contrario pues me quedaría la parte que recibe o que transforma a 120? Sí, estoy tomando ahora al revés el transformador. ¿Qué pasa? Ahora la energía va a venir desde mi toma corriente, va a llegar acá siempre a la bobina, como hace rato, y el otro cable lo que va a hacer es, va a venir hacia acá la corriente va a atravesar el foco, ¿sí? Va a atravesar el foco, pero cuando llegue hasta acá su contraparte y se choque con esto, va a decir, yo soy mucha corriente para esta bobina que tengo acá. Entonces, la corriente lo que va a hacer es, no va a generar aquí el campo magnético, sino que va a tomar esta bobina como que fuese un simple alambre, pues sí, como que fuese un simple alambre, y la corriente más bien va a venir por acá, va a atravesar todo el componente, va a continuar su camino y va a llegar a un extremo del foco. Mientras que del lado contrario va a venir la misma corriente, va a venir acá y aquí en el foco va a ser el punto de encuentro y esto va a encenderse. ¿Sí? Entonces, el foco enciende cuando el transformador lo conecto en la parte secundaria. Cuando conecto el foco a la parte primaria, no va a encender el foco, pero sí va a oscilar esto, sí va a tener ese campo magnético, esta onda. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cómo vamos? Regular. Vamos a ver si encuentro un GIF. Oh, aquí tengo de algún transformador. Vamos a ver. Ok, vemos que aquí tenemos el A y el B con una gran bobina. Aquí tenemos doble línea que indica el tipo de núcleo que es. Si es un núcleo de hierro, de ferrita o de aire. Aquí está, esas líneas de aquí. Y aquí tenemos los demás puntos, ¿ve? Y me dice aquí layout del dispositivo. Y nos dice aquí primario. Y el primario solo tiene A y tiene B, que son este de aquí y este de aquí. Aquí me está diciendo, según esta imagen, no le digo que así sea, pero según la imagen tenemos prácticamente la primera bobina o la bobina que tiene solo dos pines, que corresponde a la primaria. Y tenemos las dos bobinas
siguientes que vieron que sí es como les estaba diciendo. Recuerdan que acabamos de ver cómo estaba conformado esto. ¿Y dónde está el grosor del lápiz este? Bueno, y vimos esta parte de acá, ¿ve? Esto de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, ¿sí? Aquí nos están apareciendo 1, 2, 3, 4, 5. Van a decir, ah, profe, hay uno más del que usted tiene. Pero les recuerdo que el que yo tengo, ¿dónde está? Aquí. Les recuerdo que el que yo tengo acá tiene sus 4, acá abajo, es este de aquí, tiene los 4, que sería 1, 2, 3 y 4, pero de estos 4 recordamos que hay un conjunto de cables que estaba por arriba y esto sale de alguna parte de todos ellos. Por lo tanto, vendría representando otra patita más, para un total de 5. Bien, volvamos. Entonces tenemos aquí prácticamente cómo se vería. Esta es la parte de abajo, la parte inferior, ¿sí? Y tenemos aquí las letras que están representando cada una de las patitas y nos está diciendo cuál es la parte primaria, cuál es la parte secundaria. Como vemos por acá, nos dice que es un inductor, un inductor. Bueno, básicamente son varios inductores, ¿sí? ¿Y qué es un inductor? Un inductor es una bobina. Si ahora ponemos una bobina de un transformador. Ton, ton, ton. Bueno, una bobina es alambre enrollado prácticamente. Estas son bobinas, ¿ve? Estas sí las hemos visto en nuestra fuente de alimentación. Bobinas. Pueden ser redondas, pueden ser cuadradas, pueden tener la forma que les venga en gana a los fabricantes. El núcleo puede ser de ferrita, puede ser de aire, puede ser de hierro. Del núcleo, pues el fabricante también es el que lo coloca sin ningún problema. Ahora, vemos que hay tamaños de bobinas, hay formas de bobinas, ¿sí? Hay diseños de bobinas. Esto va a hacer que el circuito, pues, como les digo, genere ¿cómo sería? Como unas ondas más grandes, ondas más pequeñas, eh, que les digo, que transforme más cantidad de corriente, menos cantidad de corriente. Eso es lo de menos a fin de cuenta. Lo que sí es esencial, al menos en un transformador, no en la bobina, en un transformador, es identificar su parte primaria, secundaria. Ahorita pues tenemos la ventaja que en la imagen que teníamos anteriormente nos había indicado cuál era la parte primaria y secundaria. O sea, acá tenemos la ventaja de eso, que nos está diciendo más o menos cuál es la parte primaria y secundaria. Aquí tenemos un diagrama, ¿sí? Un pequeño diagrama no sé si es de un transformador directamente o de qué es, pero aquí lo tenemos. Bueno, eso está controlado por un PWM, estoy viendo. Anchos, esto está controlado. Normalmente aquí viene corriente alterna directamente y aquí a la salida sale corriente alterna. ¿Sí? Normalmente no es que venga esto controlado de antemano. Aunque en una fuente de alimentación sí hay que switchar y sí es posible que lo hagan de esta manera. Por un PWM controlen la velocidad con la cual va a cambiar esto de aquí, para a la salida ver qué voltaje es el que voy a obtener. Sí, primario, PNP, PNP. Ok, aquí tenemos varios componentes, ya se fijaron. Entre los componentes que están acá afuera tenemos transistores. Transistor, 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 transistor. Aquí estoy viendo que tenemos 2 diodos, 3 diodos, 4 diodos. Aquí hay 4 diodos. No sé si sea un circuito integrado que contenga los 4 diodos internamente, pero hay 4 diodos. 1, 2, 3 y 4 diodos. Y luego van a una tierra. ¿Sí? Luego que tenemos la bobina, que es esto de aquí. Todo esto es la bobina. Luego tenemos aquí una resistencia y solamente. Luego aquí a la salida lo que tenemos es transistores también. Aquí está. Pero la diferencia, bueno, la diferencia al menos con este que está por aquí y este que está por aquí, es que estos dos de acá son NPN. Y estos que están por acá es PNP.
Sí, ¿cómo sabemos cuando es NPN o cuando es PNP el transistor? Cuando la flechita va hacia adentro o va hacia afuera. ¿Sí? Normalmente la flechita va hacia... o estoy al revés. Yo creo que estoy al revés, chicos. Acá creo que estoy al revés. Este es un PNP. Y este aquí es un NPN. Ahí está. Ahora sí, estaba al revés. ¿Y por qué sé que estaba al revés? Porque un transistor habitualmente tiene esta simbología, ¿sí? Un transistor común y corriente, ya sea NPN o PNP. Pero lo que radica acá es una flechita que va a tener en algún extremo, donde ya sea que la flechita vaya hacia abajo, bueno, hacia afuera prácticamente, o la flechita ingrese. Si entra es canal P. ¿Por qué? Porque la corriente penetra, ¿sí? Va hacia adentro. Pero si va la flechita hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera, cuando la corriente viene para acá, la corriente no penetra, NPN, ¿ok? Ok, vemos que aquí tenemos el diagrama. Sin embargo, a pesar que tenemos el diagrama, no estamos viendo o no estamos leyendo el diagrama como un todo, como decir, ah, bueno, miren, leamos todo esto así en conjunto. No, estamos tomando componente por componente para ver cómo es que esto trabaja. El transistor tiene la letra Q. Sí, pues sí, eso es lo que estamos haciendo, viendo esto parte por parte o pieza por pieza. ¿Para qué? Para no tener el inconveniente de no saber todo el conjunto, qué es lo que hace. Yo aquí, digamos, no podría saber si es una fuente conmutada, no podría saber si es no sé, un circuito lógico que corresponde tal vez a video, a sonido, a, no sé, a sintonización de canales, no sé, o sea, obviamente por el transformador ya sé que convierte una corriente, pero realmente no sé el uso. Obviamente aquí vamos a tener letras en este caso, según la búsqueda que hice, pues, pero en un diagrama que solo nos muestra. Profe, Sí, disculpe, esa es una fuente de alimentación de una de escritorio, una ATX 8000, sí, sí, por el tipo de diagrama. Es una ATX 8000. Esa ATX. tiene como, es una ATX 8000. Esa tiene como unos 5600, no, como unos 560 vatios, creo yo. Algo así, no estoy muy seguro por el tipo de circuito que tiene. Pero sí es de una ATX 8000 porque yo he visto de esas. Sí, Sí, ok. pi. Ah, pero ya la has visto, así que chiste. No, pero es de computadora, es de Ajá. escritorio. Sí, sí, o sea, la búsqueda que hice realmente sí tiene que ver con con las computadoras de escritorio. La búsqueda que hice fue Mm, esta, ay, perdón, esta, y obviamente busqué transformador de PC. O sea, es por eso que sí sé que es de computadora. sí, pero esa es de una ATX 8000. Cabal. Bueno, la mayoría de fuentes de alimentación traen la misma estructura. Algunas pueden llegar a variar, sobre todo las Dell directamente. Esas vienen bien filtradas, traen un circuito más completo que esto. O sea, no viene así de simple, viene más complicado, trae más componentes, pero a la larga, pues lo que necesitamos nosotros o lo que queremos es prácticamente que nos transforme un voltaje. Sí, no vamos a estar trabajando con el voltaje de la tensión eléctrica. ¿Dónde está? Corriente alterna. Bueno, el funcionamiento de la fuente va a ser esto, básicamente. El transformar una corriente de entrada a una de salida, la cual sea, pues, eh, totalmente lineal. O es cierto, va a tener pequeñas fluctuaciones, pues, pero va a ser lineal. Va a respetar polaridades, ya va a tener una polaridad cada cable y todo bonito. Mientras que acá a la entrada vamos a tener una corriente alterna que va a estar alternando todo el tiempo, ¿sí? A pesar de que tenga o no igual fluctuaciones, a la entrada alterna es con lo que va a funcionar todo el tiempo nuestra fuente de alimentación. Así que básicamente está la fuente dividida en dos partes, que de hecho eso sí lo podemos apreciar nosotros en la tarjeta madre de la ¿cómo se llama esto?
de la computadora. Vamos a buscar tarjeta lógica, fuente de PC. Vamos a ver la parte de abajo de la tarjeta lógica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fuente, la parte lógica. Quiero la parte de abajo directamente. ¿Por qué? Porque aquí abajo es donde se ve bien remarcado cuáles son las dos partes, la parte primaria y la parte secundaria. Al menos en una fuente de escritorio. Sí, en una fuente de laptop pues es diferente porque ahí sí viene en donde el fabricante se le haya ocurrido colocar la fuente. ¿Dónde está? Por Dios, no encuentro de lo que estoy buscando, solo de discos duros estoy viendo que me aparecen, tarjetas madres, algunas fuentes, pero también chafas y la parte de arriba lo que me muestra. Casi solo placas de discos duros estoy viendo. Vamos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, Alarán, miren, esto, si das amigo Jesús, ¿qué es esto? O sea, obviamente es de una tele, pero esta parte no le das color a esa partecita. Esto que está aquí. Este es de un televisor, es lo que transforma la corriente al tubo catódico. Le manda corriente no a la parte de la circuitería externa, sino al, al cristal directamente. ¡Ey! ¡Buya! ¡Ey! Creo que no. Pues sí, bueno, no tengo esa parte, pero normalmente viene bien remarcada la parte primaria de la parte secundaria. Y por esta razón una parte no tiene que ver con la otra parte. ¿Dónde está? Bueno, creo que no lo voy a encontrar aquí. Tarjeta lógica, fuente de PC. Y si pongo placa de fuente de PC. Bueno, aquí están por la parte de arriba, están alineados. Esa es la parte de arriba que tenemos. En la parte de arriba no se mira tan claro, pues, pero es lo que encontramos. Bien, acá nos damos cuenta que tenemos justamente esta línea. ¿Sí? Esta línea justamente lo que divide es una parte o la parte primaria de la parte secundaria, que sería esto de aquí lo divide de la otra parte. Ahora, la parte primaria no tiene nada que ver con la parte secundaria. Son dos partes totalmente ajenas. Es cierto, trabajan en conjunto, pero a pesar de que trabajar en conjunto las dos partes, no son lo mismo. O falla la parte primaria o falla la parte secundaria. Aquí no podemos nosotros confundir las cosas y por cualquier fallo irnos a la parte primaria o por cualquier fallo irnos a la parte secundaria. Bien, no es de hacerlo de forma aleatoria, de forma random. Ahora, ¿a ustedes qué se les ocurre? ¿Cómo podríamos nosotros realizar la medición en una fuente de alimentación la cual no enciende? ¿Qué sería lo que ustedes harían primero que nada? La fuente de alimentación no enciende ahorita. ¿Qué es lo que hacen? No encuentro lo que quiero. Así que me toca salir a buscarlo. Salimos y lo buscamos. Por acá, por acá, por acá. Pues chicos, ¿alguna idea de cómo realizarían ustedes la medición? ¿Cómo empezarían a medir la fuente? ¿Nadie, chicos? ¿Una idea?
No tengo mi plaquita, qué chafa. Vamos a ver y ver y ver. Ya sé, vamos a poner esta. O sea, yo creo que ahí se mira. Ok. Bien, ahí tenemos la fuente. Esta es la placa, ¿sí? Sí logran apreciar que hay una diferencia o hay una división entre una parte y la otra parte. Vemos que está justamente dividido. mm, No les podría decir por el centro exactamente, porque ustedes tal vez lo miran al centro, pero de hecho hacia esta dirección hay más componentes que hacia esta dirección de acá. Pero vemos esto, ¿ve? Está bien remarcado acá cuál es la parte, bueno, tal vez no la primaria y la secundaria, pero sí cuál es la división al menos que divide las dos partes, porque de hecho no nos está dando la indicación de cuál es primaria y secundaria. Aquí en la fuente de alimentación está bien sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente la parte primaria es la que todo el tiempo va a traer los cables de energía y la parte secundaria va a ser la salida, van a ser los cables que tienen muchos, pero muchos colores. Entonces, solo con esto ya sabemos identificar la parte primaria de la parte secundaria. Por lo tanto, no nos estaríamos complicando, simplemente ubicamos y listo. Luego de ubicar esto, lo que hacemos es verificar los voltajes. ¿Qué voltajes? Cable verde, voltaje cable gris. Con la fuente apagada, los voltajes tienen que estar. Si no están los voltajes, quiere decir que hay un problema. Sí, este problema no viene de la parte secundaria, sino viene de la parte primaria. ¿Y por qué estaría en la parte primaria? Porque si la parte primaria falla, a la parte secundaria no le llega voltaje. Si el problema fuera que el voltaje fuese un tanto variado según el valor neto o el valor real que tendría que tener, acá yo ya te echaría la culpa a la parte secundaria, que tal vez alguna resistencia, un capacitor o algo está siendo afectado y por eso no me está llegando el voltaje que necesito que tenga esta segunda parte. Bien, entonces, si no hay energía a la salida, ¿a quién echo la culpa? A la parte primaria. Si sí tengo voltaje, pero el voltaje no es el correcto, ¿a quién echo la culpa? A la parte secundaria. Vamos a ver. Tenemos el transformador. Bien, eso sería. Ahora, vamos a ver los transistores. Bueno, en transistores vamos a tener muchísimos modelos. No es que solo un modelo tengamos o que trabajen con un valor específico. Todos. No, puede llegar a variar, claro que sí. Tanto su valor de entrada o su voltaje de entrada como voltaje de trabajo puede llegarse a ver afectado. Así que vamos a circuit. ¿Dónde está mi circuit wizard? Aquí está. Ahorita que ahora se los comparto. Vamos a abrir. Bien, ya abrió. Ahora sí, compartir el circuit. Aquí estamos, Circuit Wizard. Bien, para esto vamos a tomar una batería. Luego de la batería vamos a tomar
Bueno, quería usar un switch, pero voy a ser un poquito más sutil. Voy a usar una resistencia variable. Voy a utilizar ahora una resistencia normal. Este aquí arriba va a ser mi interruptor. La de abajo es la resistencia del componente. Y ahora un transistor. ¿Dónde está? Transistores, aquí están. Normalmente los del tipo N. Es lo mismo, con la diferencia del sentido de la corriente. Bien, aquí tengo un transformador. Y ahora voy a colocar tal vez un LED. El LED solo es para demostrar que la corriente está o no está saliendo. El LED tiene que ir acompañado de su respectiva resistencia de protección para que no se queme del todo. Ven, aquí tengo mis componentes. Ya fui de compras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar esta resistencia a la base de mi componente. ¿De quién? De el transistor. Lo que estamos viendo ahorita es ¿dónde está esta pieza de aquí? Él. Por él es que tenemos todo lo demás, para ver cómo él es que se va a comportar y cómo él va a estar trabajando. Hay muchísimas formas realmente de aplicarle tensión al transistor. ¿Sí? Vamos a utilizar una de estas formas. Entonces colocamos acá. Listo. Aquí voy a colocar el interruptor que es esta. Lo voy a colocar por acá. Listo. Y voy a colocarle acá una corriente. Perfecto, esto viene y lo voy a colocar. Oh, no, me falta una resistencia, creo. Acá. Bien, vamos a tomar en cuenta que los transistores por lo regular tienen una caída de tensión de 0,6. De hecho, la otra vez creo que hicimos pruebas y 0,7 es lo real. Pero supongamos que es un 0,6. Vamos a ver. Current level. Ok, la corriente pasa. Ok, la resistencia estaba arriba. Control. Estaba arriba, ¿por qué? Porque la corriente igual no tiene que pasar de golpe. Y esta de aquí la vamos a dejar con este abajo. Listo. Aquí cortamos el puente. Damos play. Ok, se le quitó el total de la resistencia. Pasa por abajo. Sí, es bastante grande el voltaje comparado con el componente. Por eso la corriente sigue pasando a pesar de. Bueno, vamos a ver. Vamos a colocarle a este componente positivo, negativo. Vamos a ver. Pam, pam, pam. Todo esto, de hecho, se tiene que calcular matemáticamente hablando, no es nomás de hacer pruebas. Ahorita, la verdad, estoy solamente probando. Ok, bueno, aquí hay una pequeña fuga de corriente, pero básicamente este sería el funcionamiento del circuito, ¿sí? Tengo aquí el interruptor en esta parte de acá, ¿sí? Cuando enciende el interruptor, lo que está pasando ahorita es que esta compuerta se abre y deja pasar energía para que el componente se encienda, o al menos la energía suficiente. Aunque aquí le tengo que colocar otra resistencia, que estoy viendo que está muy, muy grande la corriente que entra por base. La corriente que entra por base, como les dije, tiene que ser al menos de 0,6. Bueno, eso no lo había mencionado. Solo habíamos dicho el consumo que tenía, que es 0,70, 0. Sí, 0,6, 0,7 consumo que esto tiene. Vamos a ver ahora. Si aquí tengo que tener 0,6, tengo 436, tengo un montón de voltaje todavía.
Ahí estamos. 3.35 voltios. Aquí la corriente que llega no es suficiente. Vamos a ver cuánto llega. Le llega 1.5. Ahí está. Bien. Listo. Así como ahorita el voltaje que logra pasar a través del circuito, pues no es suficiente. Cuando aquí le voy quitando resistencia y dejo que pase por la base más cantidad de energía, lo que está pasando es que la corriente está bajando por acá, viene por acá y hace esto hasta llegar a su contraparte. Eso es lo que hace la corriente. Ahora, cuando yo corto la energía, la corriente normalmente pues simplemente aquí no cruza. Es cierto, hay una pequeña fuga. ¿Por qué? Porque acá todavía tengo un pequeño paso de corriente en esta parte. Aquí tendría que calcular bien tanto la resistencia de acá como el potenciómetro que tengo por acá atrás. ¿Para qué? Para que esto totalmente corte la energía y la energía solamente quede hasta acá, haciendo que esta línea de abajo sea negativa, ¿sí? Entonces la línea negativa vendría desde acá, vendría por acá, vendría por esta parte de acá y aquí atravesaría la resistencia, subiría por esta parte de acá y obviamente el componente no va a encender. ¿Por qué? Porque aquí tengo negativo y arriba tengo negativo. Bien, aquí tendría que cortar totalmente o mucho más esta corriente. Ahora, si tengo esta pequeña fuga lo que está haciendo es básicamente, lo de aquí es negativo nada más, pero corriente de aquí arriba se logra fugar un pequeño porcentaje yendo hacia esta dirección. Es por eso que vemos acá el cable que se ve como naranja. Acá se ve como naranja el cable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la resistencia es muy pequeña. Vamos a dejarlo aquí de 100 ohmios. Ok, ahora es verde. Ok. Listo. Ok, ahora sí nos damos cuenta. Eso. Ahora sí los valores ya están ya están mejores. Porque ahora sí está pasando lo que les dije que tenía que estar pasando. Bien, vemos negativo, 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 pap, listo, negativo, pap, listo, negativo, aquí pasa una corriente negativa, ¿sí? Por lo tanto, esta resistencia ahorita es lo suficientemente grande, pero aquí no me gusta, porque aquí tendría que tener una carga positiva, no negativa. Quiere decir que esta resistencia está muy grande. Como les digo, todo esto se hace con cálculos, sumando, restando, multiplicando, dividiendo, usando fórmulas para hacer el cálculo correctamente como tiene que ser y colocar los valores acordes a lo que necesitamos. Ahorita están viendo que solamente estoy colocando de una forma aleatoria. ¿Por qué? Porque lo único que quiero en este momento es demostrar cómo este componente se está comportando cuando aquí abajo, ¿sí? Aplico prácticamente una tensión a esta parte de acá. Sí, que la resistencia debería de ser, vamos a ver, es la calculadora. Vamos a ver. Son 7 y son 0.2. Es 350 según 350. Está pasando 469. Ah, pero es que porque tenía esta otra aquí. Pam, pam, pam.
Sí, con esta deja pasar voltaje de 3,92 voltios. Esta deja pasar demasiado, todavía 469. Esta está muy pequeña. Aquí no tengo resistencia ahorita, solo la resistencia la tengo aquí. Me deja pasar 469, pues tengo que calcular como de 5K más o menos. O sea, 5K, no 5 ohmios. Listo, vamos a ver cuánto me deja pasar. 1,66 voltios, todavía es mucho. De 10K. 1,32 es mucho. 50K. Ok, ahorita son milivoltios. Aquí tengo que pasar 0,6 voltios. 0,6. Ay, Dios, era un kilo ohm a lo que quería cambiar esta. Esta de acá, vamos a dejar a 40.000 ohmios. Me deja pasar 877. A 30 me deja pasar casi un voltio. 900. Ok, milivoltios. Vamos a ver, bajo aquí. 25. 20.000. Que pasan 423 milivoltios. 30.000. 500. 20.000. Tomando en cuenta que abajo tengo 1,28 voltios, tendría que estar pasando aquí totalmente la corriente con 10.000 ohmios. Sí pasa muy poca corriente. Bien, la idea es que hay que calcular todo. ¿Cómo funciona el transistor específicamente? Funciona de esta forma. El componente como tal no conduce. La corriente que proviene de la batería se queda aquí, solamente aquí. ¿Sí? No tiene que pasar corriente, o al menos no la corriente en exceso. Va a pasar un pequeño porcentaje de corriente hasta acá. ¿Por qué? Porque la resistencia, a pesar de que aquí haya mucho voltaje, aquí a la salida va a salir el voltaje según el valor de la resistencia. La resistencia va a consumir el resto y solo va a dejar pasar lo que le resta a la resistencia. Aquí es básicamente la ley de Ohm. Para esto hay que saber cuánto es que consume el componente para calcular esa resistencia específicamente, para que le llegue el voltaje que se necesita. Si no, este componente se quema. Ahora, arriba va el voltaje por la resistencia. Ahora, por esta parte de aquí abajo, esto que tengo por acá, tiene que haber al menos 0,6 voltios para que este componente empiece a conducir. Como les dije, cierre su compuerta y la corriente que en principio venía por acá arriba, ahora ingrese y salga por acá. ¿Ok? En esta parte de acá, la corriente puede o venir hacia acá o puede venir hacia acá. De los dos caminos, obviamente este sería el más corto, el más fácil. Sin embargo, también viene y toma este, tomando en cuenta que la resistencia de aquí arriba es de 1K y la resistencia de aquí también es de 1K en los dos casos. Entonces no hay, ¿cómo se llama esto? No hay una preferencia de hacia dónde quiere ir. Aquí, de hecho, se necesitaría o bastaría con una resistencia de 100 ohmios, no de 100K, de 100 ohmios para que el LED funcione. ¿Por qué? Porque esta resistencia en los LED normalmente solo nos sirve de protección. ¿Sí? No es una resistencia que realmente eh, tenga que estar, o sea, tenga que estar muy grande para proteger al LED. Basta con que tenga simplemente, eh, ¿cómo sería esto? Que tenga
una resistencia de 87 es por lo regular que se utilizan. Eso siempre va a depender del voltaje, pero los voltajes habituales son 6, 9, 12 voltios. Es raro, así como ahorita de tener de 7 voltios, de 8 voltios o algo mucho más grande. Ok, aquí tenemos un K y cuando le suba esto, tiene que parar. Pa, pa, pam. $10K, $20K. 50K. Ok, aquí la corriente todavía pasa. Y aquí es donde el circuito ahorita está funcionando porque están pasando 2.42 voltios. Lo ideal no es tener una resistencia y con la resistencia reducir grandemente el, eh, el paso de la corriente. ¿Por qué? Porque estas resistencias, pues sí es cierto, o sea, ese es su funcionamiento, pero va a llegar un momento donde simplemente van a ser mucha la corriente va a ser la que pasa a través de ellos y lo que va a hacer es dañar. Vamos a ver ahora. Ahí está. Ahí está. Pasa, no pasa. Pasa, no pasa. Pasa, no pasa. Okay. Aquí estoy usando un potenciómetro. Aquí puedo usar un interruptor solamente encender apagar, pero si hago un interruptor de encender apagar, lo que tendría que hacer sería esta resistencia que está acá, tendría que ser de al menos 6000. Este de aquí ya lo podría eliminar y aquí podría colocar un switch, un interruptor de encendido apagado. Si nos damos cuenta, la energía que le está llegando al LED no proviene de aquí abajo, que es la base, que esa es otra cosa. Las tres patitas del componente tienen tres nombres específicos, que son emisor, base y colector. Vale, aquí tengo un pulsador que cuando lo presiono va a dejar pasar energía y el componente va a encender. Y cuando dejo de presionar, la energía solo no va a pasar y el componente se va a apagar. ¿Presiono? Ok, presiono, nada. Tengo 6000, vamos a ver. Ok, son microvoltios con 6000 ohmios. Este switch por eso es que no me gusta, que no puedo hacer mediciones. Así que lo cambio por este otro de acá. Porque este sí lo puedo dejar encendido o lo puedo dejar apagado. Aquí está. Y tengo aquí 1.63 voltios, por lo cual tendría que pasar corriente o al menos la suficiente. Y estoy viendo que no me pasa la suficiente energía. Si viaja en sentido, 1.4 voltios. Sin embargo, al LED le llegan solo 943 milivoltios. Quiere decir que la energía todavía no es suficiente. Si le bajamos esta resistencia a 100, bueno, a 100 ohmios, no kilo ohmios. Esta vamos a dejar de 5K y no pasa nada. Aquí pasan 946, está genial, aquí estamos bien, pero aquí arriba la resistencia está enorme, pasan 255 milivoltios, una nada lo que pasa por acá arriba. Vamos a ver a un K, pasa más corriente, 741, pero es mucho. Vamos a dejarlo solo de 100 ohmios, por protección meramente. Cuando suelto se apaga, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, bien. Ahorita ya está mejor estructurado el circuito. Y vemos, la resistencia que puse arriba solo es de protección ahorita, porque es una resistencia muy baja, 100 ohmios, es muy chiquitina. El componente va a recibir su corriente por la parte de arriba, porque aquí de hecho tengo casi que todo el voltaje. Tengo 7 voltios a la salida. Ahorita tengo los 7 voltios a la salida. A la entrada tengo 7 voltios. Ok, me marcan los 7 voltios. He de tener tal vez en la resistencia 0.01 voltio, una nada he de tener en la resistencia para que esto me consuma. Pero esto me va a servir como un fusible, para no estar colocando fusible por todos lados. Muchas veces se utilizan resistencias, inclusive con valor cero.
sobre todo en montaje superficial pasa eso mucho, que encontramos valor 0, que es como que fuera un fusible. ¿Sí? Y listo. Ahora que encendí el interruptor, aquí deben pasar al menos 0,6 voltios. Me están pasando 3,84, que es un exceso de corriente. Esto de hecho haría que mi transistor se queme. Y vamos a ver si eso es cierto. Vamos a la simulación y vamos a darle que explote. Vamos a ver, paramos y le damos play. Y según esto estoy viendo que está funcionando. Pero está funcionando porque si le doy doble clic al transistor, aquí nos dice que el ideal, ¿ok? No es un componente en específico, en especial, decir, quiero este. Pero cuando nosotros midamos, sí vamos a tener esa especificación, porque vamos a tener un solo transistor, así que cuando lo reemplacemos tiene que ser o el transistor correspondiente o un transistor de sustitución que sea similar, un equivalente. Sí, si no sabemos cuál es el equivalente, buscamos en internet el modelo del transistor y luego colocamos la palabra equivalente. Lo que va a pasar va a ser que nos va a arrojar un listado de transistores o de componentes que cumplan la misma función con características muy similares, haciendo que de esta manera, aunque reemplacemos el componente por cualquier otro, no necesariamente se nos vaya a dañar del todo. Bien, pero ese es el funcionamiento básico, hacer que la corriente pase a través de sus terminales. Aquí arriba tengo el colector, abajo tengo el emisor, este de aquí es el emisor, y tengo aquí atrás la base. Entonces, tengo mi componente que viene de esta manera, ¿sí? Acá vemos que tenemos la flechita que estaba indicando hace un momento y su otra patita aquí. Tenemos aquí arriba el colector que se representa con la letra C. Ahí está, colector. Aquí abajo tenemos el emisor y aquí tenemos la base. Entonces, para que colector, emisor puedan dejar pasar la corriente, tengo que tener una tensión en base de al menos 0,6. Esa es la tensión que debo de tener en base. Este componente, ¿sí? Nos va a representar siempre una caída de tensión muy pequeña, ¿sí? Puede ser 1,6, 1,7, casi igual que un transistor tradicional, pero debo de tener en base 0,6 para que encienda. Entonces, yo aquí tengo en esta patita de acá, que es mi base, creo que mucho más de 0,6. ¿Sí? Esto es el mínimo para que funcione. Ahora, el voltaje que yo le voy a aplicar aquí a la base va a depender del modelo del transistor, qué tanto soporta. ¿Por qué? Porque puedan haber transistores que me dicen que soportan en la base hasta 20 voltios, hasta 50 voltios, hasta 100 voltios, pero es por modelo. No todos van a soportar el mismo voltaje en la base, pero al menos 0,6 ya lo que hace es permitirme aquí el paso de la corriente. Entonces la corriente que viene por la parte de arriba va a venir acá y va a decir, oh, ya hay una compuerta y lo que hacen es pasan por acá y atraviesan. Listo, ya atravesó la corriente. Solo cuando tengo un voltaje de al menos 0,6 o esto sería como mínimo. Sí, esto de aquí empezó la puerta a ¿cómo sería? Como a dejar pasar el paso de corriente. Ahora, si aplicamos más tensión de 0,6, 1 voltio, 2 voltios, según el total o el máximo que el componente pueda llegar a soportar, la puerta aquí va a estar totalmente abierta. Por lo tanto, va a pasar mucha más cantidad de corriente al lado contrario. ¿Sí? Obviamente, no voy a dejar pasar más corriente de la corriente que corresponde a mi fuente de alimentación. Si vemos aquí, la fuente es de 7, obviamente yo no voy a dejar pasar por aquí abajo, bueno, no, por aquí arriba, más de 7 voltios. ¿Por qué? Porque ¿de dónde saco el resto? No puedo, solamente 7 en este caso. Pero si cambiamos la fuente a una fuente que les digo de 12 voltios, miren lo que se quemó otra vez. Se quemó mi resistencia. ¿Ok? Bien les dije, recuerdan, la resistencia es un componente de protección en este caso. Por eso aquí dejé la de 100 ohmios
y justamente el LED enciende, pero luego de un lapso muy corto de tiempo se rompe. Pap. Otra vez. Ahorita no se rompió. ¿Y por qué no se rompió? No se rompió porque acabo de apagar el interruptor. Si corté el interruptor, bueno, la corriente acá, aquí en teoría no tengo 0,6 voltios, tengo 0 voltios porque no hay voltaje alguno. ¿Sí? Entonces, la corriente ahorita viene aquí arriba y se queda solamente acá. Aquí tengo positivo. Y por la parte de abajo, desde la batería, tengo aquí abajo negativo. No se están uniendo entre sí. Bien, como no se están uniendo entre sí, ¿qué sucede? No hay cortocircuito. Cuando cierro el interruptor acá, aquí tengo yo un paso de corriente de al menos 0,6 o superior y cierra la compuerta. Lo que hago en este momento es hacer que el más vaya hacia el menos. Como esta resistencia que está aquí abajo es muy pequeña, esta resistencia de aquí, aparte de ser pequeña, va conectada al LED. El LED obviamente sí estaría consumiendo un poco, la resistencia otro poco, esta resistencia otro poco, pero el voltaje que son 12 voltios es mucho para el componente, en este caso para el LED. El LED va a encender por un lapso muy breve de tiempo, pero la resistencia número 3 es la que va a absorber ese gran golpe de energía, o sea, ese montón de energía que hay, lo va a recibir R3, por lo tanto, haría que o se quemara R3 o se quemara el transistor o en este caso se quema la resistencia que está arriba de protección. Esto lo podemos averiguar simplemente haciendo un puente acá y haciendo que la corriente no pase por la resistencia. Con este puente que acabo de hacer, la corriente lo que va a hacer es, va a venir de la batería, va a venir por acá, va a pasar por el puente porque es mucho más fácil que pase por abajo que pase por la resistencia, ya que son 100 ohmios, pero vamos, es resistencia. Así que le damos play y voy a cerrar el interruptor. ¿Ok? Dicho y hecho. Voy a borrar el montón de líneas. Miramos qué pasa. Voy a darle play. Otra vez paramos, play, vemos que esto se quema y esto se quema también por el exceso de voltaje. Esto se va a recalentar, o sea, físicamente hablando, va a tener una temperatura bastante elevada, pero muy, muy rápido, en muy poco tiempo. A la vez, la resistencia se va a calentar también, o dependiendo cuál es el wattaje, cuál es la disipación de calor que va a tener la resistencia, pueda llegar a soportar este voltaje excesivo o no, pero sobre todo el transistor, que es el que estoy cuidando ahorita, se va a dañar. ¿Sí? Cuando hago esto, ¡pop!, se quema, tanto este como este de abajo. Normalmente en el programa nos dice cuál fue el problema y aquí nos dice que el componente ha sido destruido. El colector, la corriente del colector es de 111.18 miliamperios, que excedió el máximo de 100 miliamperios. Entonces, este componente funciona con un amperaje o con una intensidad de máximo 100 miliamperios. Yo le apliqué 0.11. Ahora, la resistencia que me dice acá, me dice que el poder de disipación de esta resistencia es de 696 miliwatts. ¿Ok? Miliwatts. Y yo excedí, bueno, yo me excedí porque el poder de disipación fue de 696 y el componente solamente tiene 250 miliwatts de disipación de calor. Cambiamos a un medio vatio, damos play nuevamente, se volvió a quemar. Aquí dice que este tiene una disipación de 500 miliwatts y yo llegué a los 696. Ok, voy a poner de 1 vatio, tiene mayor disipación. Oh, ya vemos que la resistencia ya no se quemó. Esta de aquí abajo ya no se quemó. Pero el transistor sigue quemándose. ¿Por qué? Porque todavía estamos con que le estoy entregando 111.18 miliamperios. Aquí puedo yo modificar la resistencia de acá abajo, este de acá, poniendo tal vez, vamos a probar con una de 1K, que es más grande. Esta resistencia va a evitar que pase demasiada corriente por acá. Pero ahora, ¿qué pasó? No se quemó el transistor, no se quemó la resistencia, pero se quemó el LED. ¿Y por qué se quemó el LED? Y nos dice que la disipación del, bueno, el voltaje, el amperaje máximo del LED es de 30 miliamperios.
y le están pasando 35.68. Esto se debe que el voltaje que está llegando acá es de 11.10 voltios y el LED obviamente es rojo, trabaja con promedio, ¿qué les digo? 1.7 voltios promedio y le están llegando aquí después de la resistencia 11.10. Por lo tanto, esta resistencia que está acá es muy pequeña. Vamos a dejar de 5K y vamos a darle play nuevamente. Ole, pero con esto no enciende. ¿Por qué? Porque pasan acá solamente 1.12 y les dije que tengo que tener 1.7. 1.7 para que funcione. Así que no, creo que este enciende con 1.44. O sea, aquí en el programa, en la vida real se enciende con 1.77. Ole, ahí está. Listo, con 3K pasa a 1.34. 1.34 empezó a encender. De 2000. Hola, ahí encendió un poco más fuerte. Soltamos. Listo. Ahora está un poco más eficiente el circuito, ¿eh? Ahorita, como les dije, no estoy haciendo cálculos, no quiero agobiarlos con que, mire, y sumamos, y restamos, y multiplicamos, y tanta cosa, no. Ahorita solo estamos colocando de forma aleatoria los componentes. Vimos aquí arriba, hice que esto pasara a través de bueno, a través del cable, no a través de la resistencia, porque hice este puente. Entonces, esto de aquí confirma la teoría que los componentes van a tratar siempre de cruzar de la mejor forma, bueno, de la forma más sencilla posible. Y de hecho, aunque yo venga y corte esto acá y coloco el cable más para acá, acá, para que veamos la corriente que sale o que pasa por el componente, nos damos cuenta, miren, que la corriente realmente no pasa por la resistencia. La corriente viene aquí en el nodo, en este punto, y cruza y prefiere ir por el propio cable que pasar por la resistencia, a pesar de que es una resistencia de 100 ohmios. Obviamente, si yo quito este cable de acá, la corriente ahora no va a tener más camino o más remedio que pasar a través de la resistencia. Ahora sí, la resistencia está funcionando. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con el transistor? Mm, mm, mm. Vemos que realmente necesita varias cosas para que funcione. Ahorita, de hecho, el tema de esta resistencia de 2K y el tema del diodo LED están acá solamente por el hecho que queremos demostrar que esto enciende o que no enciende, o que deja pasar o no pasa el voltaje que necesito a dicho componente. Sí, caso contrario, simplemente elimino este cable de acá, elimino el R2, elimino D1 y listo, solo me quedo con este cuadrito que está acá, el rectángulo. Básicamente me quedaría solo con esto que está aquí, este rectángulo. Esos dos componentes estarían de más acá en el circuito. Y aquí al dar play, pues yo miraría si esto deja que pase corriente o no. ¿Sí? ¿Y cómo lo vemos? Por estas líneas que están por acá, que se ve el movimiento cuando yo hago esto, ¿eh? Se mira el movimiento que está fluyendo. Cuando hago esto acá, deja de haber movimiento. Sí, 12 voltios tengo aquí arriba, porque la resistencia es solo de protección, no es que esté reduciendo el voltaje para nada. 12 voltios tengo hasta aquí todavía. Este componente ahorita, por ser el ideal, eh, me está dejando que la corriente pase a través de él sin problema. Vamos a tener transistores de voltajes muy pequeños o transistores de voltajes mucho más grandes, inclusive llegar hasta 100, 200, 300 voltios y trabajar como si nada les pasara. Obviamente, estos transistores que utilizan más corriente para trabajar van a, ¿cómo se dice? Van a generar más temperatura. Cuando generan mayor temperatura, es ahí justamente cuando utilizamos los disipadores de calor. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ahí es donde vamos a los disipadores. Los disipadores de calor, que son, vamos a poner aquí fuente, de la fuente, que son unas placas metálicas.
Tururú, tururú. Vamos, cargue. No carga. O ya cargó. Bueno, dice que ya cargó. Bien, es aluminio. Ok, esos son los disipadores de calor. En las fuentes de alimentación nosotros nos damos cuenta, bueno, nos dimos cuenta ahorita que desarmamos que hay transistores que vienen soldados, atornillados, perdón, no vienen soldados, vienen atornillados a nuestra placa lógica. ¿Sí? Algo así, ¿ve? El disipador que trae agujeritos, uno, dos, tres agujeros, pueden haber en tamaños, formas, lo que sea, y ahí es donde van los componentes, ¿ve? Aquí tenemos ya un componente, ¿sí? El cual viene atornillado arriba, viene atornillado abajo, y esto de acá es lo que genera temperatura, por eso es que va acá. Los otros puntos que vimos anteriormente, que son estos dos de acá, es donde van a salir las patitas, y listo. Pues sí, entonces, eso es lo que va a hacer nuestro disipador, ayudarnos a que el transistor no se recaliente. Aquí tenemos uno, ¿ve? Tenemos un disipador, ese está bonito, la verdad, está bien bonito. Tenemos aquí el transistor, ¿de qué tipo? No tengo idea. Aquí dice cómo funciona un SCR. ¿Es SCR o CSR? CSR. Bueno, no sé si yo estoy mal o esto está mal, pero normalmente creo que lo he llamado CSR, aunque aquí nos dice SCR. Puede ser tal vez que lo tomen de la palabra del español o la palabra del inglés, y por eso pues haya cierta diferencia al momento de colocar sus siglas. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? Cuéntenme. Bien, mal, regular, más o menos que más, del transistor. No, nada. Bien, ¿cómo les fue una medición de sus transformadores, chicos? Los transformadores. ¿Cómo les fue? Ubicaron las patitas, estaban correctos todos, que de hecho es muy difícil que se rompa un bobinado de un transformador. Hola Janet, muy buenos días. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días. Buenos días para todos también. Solo tenía una duda. ¿Sí? Es que como estoy poniendo asistencia, pero tengo a alguien ahí que se llama Omar, pero no sé quién de todos nuestros alumnos era, para ponerle asistencia. Ahí creo que le escribí al chat también, pero no me ha respondido. Porque como todavía no, bueno, según mi listado y los nombres que tengo ahí, me falta Sebastián, Carlos y Josué. José, yo creo que es Y sí, Carlos. sí, si me pudiera ahí responder, Omar, ¿a quién le pongo asistencia? Ya casi te va a contestar. Ah, bueno, Solo un segundo más. Un segundo más. Dice Oscar, solo encontró que un transformador. Está bien. Bueno, había dos, pero se me quebró el segundo. Bueno, eso me imagino fue cuando lo estaba sacando, porque lo hiciste con mucha fuerza. Miren, para sacar en este caso el transformador que tiene alrededor de unas, bueno, no todo el tiempo va a tener una cantidad muy grande de patitas. Si compramos uno nuevo, va a tener solamente dos patitas. Bueno, dos de entrada y dos de salida, un total de cuatro, o a veces dos de entrada y tres de salida, un total de cinco. Estos que tenemos tienen alrededor de unas 6, 7, 8, 9, 9 a 10 patitas. Lo que tenemos que hacer acá es sacar el componente, bueno, retirar el estaño en su mayoría, o sea, tratar de que no quede pegado
a ningún costadito, porque va a estar el agujero, la circunferencia, y en el centro va a estar el pin, pero va a estar topado a un costado. Y esto de acá es lo que evita que salga el componente. Y es ahí donde aplicamos fuerza excesiva y podemos romper sobre todo el núcleo de ferrita o podemos arrancar el cable, romperlo. Sería lo único. De ahí en más, muy difícil que esté quebrado. Puede ser que se nos haya caído tal vez y se haya roto el núcleo de ferrita, que es metal pulverizado, pero o sea, es metal pulverizado, el cual después es compactado y ese es el núcleo. Es algo muy quebradizo. Pudiera ser también. Bueno, ¿y qué dice el compañero? ¿Está o no está el compañero? Ujú. Sí, así me pasó el otro día. Estuve con Elvia, creo que se llamaba ella, no, no recuerdo. Una chica. Sí, es Elvia. Ajá. Sí, y estuve hablando como por 25 minutos solito. Cuando pregunté, me quedé así como, ¿Está o no está? "Ujú". Esa vez creo que sí me desconecté. Estoy hablando como media hora solo y no había nadie, literalmente nadie, ni en el Ah, chat ni en nada. Después, como a los 45 minutos, ay, perdón, que tuve que salir y que no sé qué, yo así como, ¿y por qué no me dijo, mira, salí? pues sí, ahí hablando solo. Exacto. Qué mal. Qué malo, la Sí. verdad. Pues Ok, sí, el ya me compañero. están respondiendo acá en Sí, el chat. Sí, ok. gracias. Bueno, ya está el compañero. Pues chicos, entonces vamos a quedar con esto. Vamos a ver la otra vez que nos conectemos. Vamos a ver, tenemos el transformador, transistores. Estamos viendo esto a muy aeroso modo. Eh, pero al menos estamos viendo el componente. Ahora, vamos a estar viendo cómo vamos a realizar la medición del transistor para saber si está bueno o si está malo. Entonces vamos a ver para hoy es, ¿qué? Hoy es miércoles, sería entonces para el lunes. Vamos a medir transistor. Ok, vamos a medir transistores. Podemos empezar con los BJT, que son los transistores redonditos. O sea, hay unos BJT grandes, pero vamos a tomar los chiquitines de base, o podemos usar los grandes. Ustedes, el que tengan a mano, no hay una regla específica. ¿Dónde tenemos? ¿Dónde está disipador fuente? Acá, transistor. BJT. Por lo regular son estos chiquitines a los que hacemos referencia con los BJT. Así chiquitines, como este, ¿eh? Así es como se vería. Sí, como este que tenemos por acá, ¿eh? Que la parte de arriba, si nos damos cuenta, es lisa y la parte de abajo es semicircular. ¿Ven? Es prácticamente recto y un pequeño arco. ¿Sí? Aquí abajo tendría las letras, toda la parte de abajo. Pues sí, pero algo así se vería y tiene tres patitas. Hay algunos BJT como podría ser este de acá grandote. ¿Sí? Este grandote también es un BJT. Son lo mismo. Ahora, para medir un transistor no todo el tiempo se va a medir de la misma forma. Dependiendo cómo sea la estructura del transistor, pues va a llegar a variar un poquito el tema de sus patitas. ¿Sí? O por ejemplo, si fuera un transistor MOSFET, bueno, creo que la medición es la misma, aunque el nombre es diferente de las patitas. Aquí tenemos el nombre que les indiqué, que es emisor, base y colector, que aquí tenemos, ¿ve? 1 emisor, 2 base y 3 colector. Aquí tenemos E, B, C, emisor, base y colector. 1, 2 y 3. La pata del centro es la base. ¿Se recuerdan que les dije que la base, uy, ¿dónde está mi lápiz? Aquí. Que la base es esta, aquí ve, esta es la base, esta patita, base. ¿Sí? La corriente va a viajar en este sentido. ¿Sí? Colector a emisor. Pero dependiendo el cómo esté construido el circuito, igual puede viajar la corriente de emisor a colector, dependiendo cómo se estructure todo. O dependiendo si es un NPN o si es un PNP. Puede haber ciertos cambios. Son muy pequeños, pues, pero son cambios a fin de cuenta. Ok, chicos, entonces
Nos miramos, los dejo hasta la siguiente semana, porque creo que es miércoles. Así es, hoy es día miércoles, así que hasta la otra semana nos estaríamos viendo otra vez y pues éxitos. Solo les recuerdo sus plaquitas, chicos, sus plaquitas tienen que colocarle componentes hasta llegar a algún momento. Bueno, ahorita están colocando componentes. Uy. Y los están colocando en orden. Vamos a ver. Aquí tengo una plaquita. Acá en esta parte tengo una plaquita la cual tiene componentes por acá. ¿Ve? Así ve. Colocarlos en orden, en cierto orden, el orden que ustedes quieran, pero que sea en orden. Si vemos toda esta parte de aquí hacia abajo, pues no tiene componentes. Aquí le colocaron más componentes por abajo. Era para llenarla, me imagino, pues, porque aquí pudieron haber continuado y llegado tal vez a la mitad de la placa. Pero bueno, colocaron componentes, que es lo que importa. Eso es lo que vamos a hacer, colocar componentes. Nuestra plaquita perforada. Bueno, el amigo Jesús, pues ese es su trabajo, o sea, rapidito lo hace. Pero los demás compañeros, no sé si todos ya han soldado o no han soldado, componentes, qué tanta práctica puedan llegar a tener o no. Así es que nos va a costar. ¿Por qué? Porque luego de esto vamos a hacer una prueba. Sí, les voy a hacer una prueba. Para esto vamos a conseguir cable de audífonos. Sí, vamos a agarrar unos audífonos y esa va a ser la prueba que vamos a estar realizando más adelante con los audífonos. Sí, que nos sirvan porque vamos a usar el cable de esto. Ok, así que practiquen, chicos. Vamos a ver qué tal, cómo nos va, los tiempos que nos toma. Ahora sí, excelente día y fuera.